¿Sabías que el salario medio de Austria es el doble que el de España? Para mí, Austria es el secreto mejor guardado. Es un país que es un poco desconocido, nos suena por el tema de la música clásica, de Mozart, sabemos que su capital es Viena, que hablan alemán y poco más. Pero Austria tiene muchísimo que ofrecer y te lo voy a enseñar en este vídeo. Cuando los españoles e hispanohablantes en general deciden emigrar, normalmente lo suelen hacer a Reino Unido, a Irlanda o a Alemania. Y estos son grandes países a los que emigrar, tienen buen empleo, tienen altos salarios, pero sí que creo que Austria puede aportar cosas diferentes. Yo me fui de España a Austria con 23 años, allí me tiré 4 años haciendo un doctorado y me fui principalmente por un tema laboral, por el tema del doctorado que ahí ofrecían. Allí había un grupo de investigación de mi campo muy bueno, de los mejores del mundo, y también ofrecía un gran salario, así que me lancé un poco a la aventura sin conocer muy bien qué me ofrecía este país, pero no pude salir más contento con la experiencia. Te voy a hablar principalmente de 3 temas que seguro que te interesa, que son los salarios, el coste de vida y la calidad de vida en Austria. Empezamos con los salarios, y el salario medio en Austria es de casi 60.000 euros, por los 30.000 euros de España, es decir, que es casi el doble. En esta gráfica de evolución salarial que la he cogido de datos macro, tenemos cómo ha ido evolucionando el salario medio tanto en Austria como en España y podemos ver claramente cómo en España los salarios están más bien estancados, crecen a un ritmo muy bajo, mientras que en Austria este salario medio crece con mayor intensidad, especialmente en los últimos años. Pero el salario medio tampoco nos da toda la información completa, al fin y al cabo es la media de los salarios de todas las personas que trabajan en Austria o en España. En mi experiencia viviendo en Austria durante 4 años, allí ser 2.000 euristas netos, es decir, que te lleguen esos 2.000 netos a la cuenta, es lo normal, es lo mínimo. Sí, algún trabajo temporal podía cobrar menos que eso, o algún becario eventualmente, pero lo normal en la mayoría de trabajos está por encima de 2.000 euros netos. Y estamos hablando de los trabajos normales, sin ninguna cualificación especial. Allí, por ejemplo, los que hacen el doctorado, los doctorandos, cobran 45.000 euros brutos, que se traducen aproximadamente 30 a 33.000 euros netos, y si eres ingeniero es raro que cobres menos de eso. Y todo esto sin experiencia. Un ingeniero senior que tenga ya bastantes años de experiencia, pues se puede ir perfectamente a salarios de 70, 80, 90.000 euros sin problema. Y cuando hablamos de estos salarios tan altos es donde surge el mito, donde mucha gente dice, ya, es que se cobra mucho más, pero también todo cuesta muchísimo más y no sale a cuenta. Bien, esto es radicalmente falso. Y aunque así lo fuese, si cobras el doble y tus gastos son el doble, ahorras también el doble, te sigue saliendo a cuenta, pero no es el caso. Empezamos por un gasto sencillo, el de alimentación, el de ir al supermercado. Pues bien, en Austria, en mi experiencia personal, te costarán las cosas aproximadamente 1,5 veces más. Es decir, que si en España gastas en el supermercado 200 euros, en Austria te dejarás 300 euros, quizás 350. Sí que he notado en mi experiencia que hay una amplia gama de supermercados y de rango de precios. Es decir, en Austria hay una gran diferencia entre el supermercado más caro y el supermercado más barato, mientras que en España esta diferencia no es tan grande. El coste de vida en vivienda es un poco más difícil de calcular porque depende mucho de la ciudad donde viva, del tipo de vivienda, etc. Pero si comparamos grandes ciudades donde la vivienda está cara, como puede ser Madrid o Barcelona, con Viena o Innsbruck, no vemos realmente mucha diferencia e incluso está peor en España. Si nos vamos a las ciudades medias, claro, aquí no es lo mismo una ciudad media en Austria, que tiene una población de 9 millones de personas, con España, que tiene una población de 47 millones. Si comparamos, por ejemplo, Málaga con Klagenfurt, que las dos creo que están en la 6ª posición de población en sus respectivos países, la diferencia viene porque incluso la de Málaga está más cara. Es decir, en una ciudad como Klagenfurt cobraría aproximadamente el doble de salario que en Málaga y la vivienda te costaría bastante menos. En Klagenfurt un apartamento pequeño para una persona o para una pareja que tenga 1 o 2 habitaciones, pues cuesta desde 450 euros a 750, 800 si ya lo quieres que sea de nueva construcción y cerquita de buenos sitios, en buenas zonas. En Málaga por 450, por 500 euros no pilla absolutamente nada, a no ser que sea un alquiler antiguo con un precio de hace muchos años, que conozca el casero y tengas confianza, pero los pisos que están saliendo al mercado de alquiler desde luego distan mucho de este precio, están mucho más caros. Si nos vamos al tema de ocio, restaurantes, cine, etc., sí que es verdad que Austria es más caro. Lo podemos multiplicar por este factor de 1,5 veces más lo que gastamos en España para hacernos una idea aproximada. Y si miramos todo en conjunto, el coste de vida y los salarios, podemos ver que podemos ahorrar muchísimo más. Una persona con unos gastos normales y un trabajo de alta cualificación
puedes ahorrar perfectamente 1.000-1.500 euros netos al mes. Y en tema de calidad de vida, Austria tiene una naturaleza espectacular, es algo que te va a encantar si vas allí. Va a poder hacer excursiones, senderismo a la naturaleza porque va a tener naturaleza por todos lados. También son ciudades donde se utiliza mucho la bicicleta y están bien preparadas para ello. Y a mí en lo personal me pareció un país muy seguro. Sí que es verdad que yo no viví en Viena, donde sí que es verdad que puede haber más inseguridad, pero en las ciudades normales Austria es un país súper seguro, andas tranquilo por la calle, andas tranquilo de noche, en mitad de los parques y no pasa nada. Y ahora vamos con una pregunta que mucha gente se estará haciendo. ¿El alemán es necesario? Bien, si tienes un trabajo de alta cualificación normalmente no es necesario. Con el inglés en las empresas tecnológicas va sin problema. Yo de hecho fui sabiendo solo inglés, no tenía ni idea de alemán. Fui aprendiendo porque bueno, me hacía ilusión aprender el idioma y manejarme mejor en la ciudad. Y sí, te puede hacer falta pues para lo típico, para el tema del supermercado, para lidiar un poco con la burocracia, para integrarte mejor en la sociedad, pero no es un requisito indispensable. Para trabajos menos cualificados, como puede ser el sector de hostelería, sí te va a hacer falta el alemán. Como hasta ahora te he vendido muy bien Austria, ahora te voy a hablar de algunas desventajas que tiene vivir allí. La primera es la comida. Está claro que cada uno le gusta la comida de su país, pero creo que entre España y Austria las diferencias son muy grandes. Va a echar de menos la fruta y la verdura que se consume en España. Otro tema es la fiscalidad. La fiscalidad en Austria es tan mala como la de España, incluso un poco peor para los inversores. Los fondos de inversión ahí lo tienes que declarar anualmente, conlleva una burocracia un poco tediosa, pero bueno, yo creo que como en Austria cobran tan bien, no le hacen mucho caso a la fiscalidad. Y como última desventaja diría que sí, que el alemán es complicado de entender y que al final si tú te quieres integrar en la sociedad austriaca tienes que saber alemán. Y nada, como puedes ver, Austria es un país magnífico, ofrece muchísimas oportunidades laborales, tiene unos salarios que son el doble que España, si te vas allí durante unos años vas a ahorrar una barbaridad, mientras disfruta de su cultura y sobre todo de su naturaleza. Así que si estás pensando en emigrar, échale un vistazo a Austria.